Doctor, disculpe, no se escucha el audio. De vista práctico. ¿Se escucha ahora? Les voy a dejar unas pautas para que ustedes puedan hacer un diagnóstico bastante acercado de los pacientes con hipertensión arterial y un manejo también en forma práctica, ¿no? Esto es lo que vamos a ver diariamente en consulta externa. Bueno, esta es la definición de hipertensión arterial, ¿no? Se define como el nivel de presión arterial en el cual los beneficios del tratamiento van a sobrepasar los riesgos que produce tener esta enfermedad. Eso según los resultados de los estudios clínicos, ¿no? O sea, hipertensión arterial no hay una cifra, digamos, exacta, sino que es una cifra en el cual el hecho de darle tratamiento va a beneficiar al paciente que está cursando con estas cifras, ¿no? Porque si nosotros no hacemos nada con este tipo de pacientes con estas cifras, el paciente tiene pues alta tasa de morbilidad y de mortalidad, ¿no? Entonces, según los estudios clínicos tenemos una cifra de hipertensión arterial. Y la hipertensión, si hablamos en relación a cifras, ¿no? Vamos a tener pues que se define hipertensión arterial como una presión sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio medidas en la consulta externa, ¿no? Y esta, como les digo, esta definición se basa en múltiples estudios clínicos, ¿no? Que el hecho de tratar pacientes con más de 140 o 90 o más de 90 es beneficioso para la salud. ¿Cómo está más o menos la hipertensión arterial a nivel de Organización Mundial de la Salud? Miren, la mortalidad es muy alta en los pacientes que tienen hipertensión arterial, ¿no? Incluso la hipertensión arterial, al producir enfermedades cardiovasculares en general, y estamos hablando acá pues de infarto de miocardio, deseo isquémico, fibrilación auricular, cardioembolismo, insuficiencia cardíaca, etcétera. Fíjense cómo está prácticamente a la cabeza, superando ampliamente a todo lo que son cánceres, otros tipos de lesiones, infecciones respiratorias, enfermedades pulmonares, tuberculosis, etcétera, ¿no? Entonces las enfermedades cardiovasculares a nivel mundial son de alta prevalencia. Entonces por eso es que nosotros debemos identificar a un paciente con hipertensión arterial y debemos hacer un buen tratamiento, ¿no? ¿Por qué se produce todo esto? Porque la hipertensión arterial, cuando no es bien detectada y cuando no es bien controlada, lo que vamos a encontrar son pacientes que hacen daño de órgano blanco, ¿no? Y este daño de órgano blanco se refiere a pacientes que hacen DCVs isquémicos, hacen DCVs hemorrágicos, ¿no? O hacen deterioro progresivo cerebrovascular o neurológico en relación a demencia, hacen enfermedad en las carótidas, ¿no? Y eso precipita aún más los eventos isquémicos, producen infartos de miocardio, ¿no? Al producir enfermedad coronaria, ¿no? Producen insuficiencia cardíaca, al producir hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no? Producen aneurismas de aorta, ¿no? Producen también insuficiencia renal y enfermedad vascular periférica, como vamos a ver más adelante. Y entonces, la hipertensión arterial es una enfermedad prácticamente sistémica porque abarca todos los territorios arteriales que ustedes puedan pensar, ¿no? Y por eso se dice que la hipertensión arterial produce daño de órganos blancos. Nosotros debemos descubrir a un paciente que tiene hipertensión arterial para evitar que al final llegue a dañar sus órganos blancos. Fíjense cómo tanto la enfermedad coronaria como la enfermedad cerebrovascular tienen alto riesgo de desarrollarse con los incrementos de la presión arterial sistólica y la diastólica, ¿no? Tanto los pacientes con enfermedad coronaria como los pacientes que hacen desórdenes cerebrovasculares, ¿no?
van aumentando el riesgo de desarrollar estos eventos isquémicos a medida que van aumentando las cifras de presión arterial sistólica y la diastólica. Y en la enfermedad coronaria mucho más importante la sistólica. ¿Cómo está la hipertensión arterial a nivel mundial? Miren la prevalencia y la proyección, ¿no? Estas son estadísticas del año 2000, ¿no? Y esta es la proyección para el 2025, que ya no estamos muy lejos, ¿no? Entonces miren cómo los países de buen nivel económico tienen alta prevalencia de hipertensión arterial, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? En los países socialistas un poco menos, en la India, en América Latina más o menos estamos por ahí, ¿no? En la China, miren la cantidad de chinos que tienen hipertensión arterial para el año 2000, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Pero fíjense la proyección para el 2025, ¿no? Superan ampliamente tanto los países pues, de buen perfil económico como también la China, como también la India y como también Latinoamérica, ¿no? O sea, en el 2025 vamos a tener más cantidad o más población con gente con hipertensión arterial, ¿no? Y eso es preocupante, ¿no? Ahora miren, esta es otra cosa importante, los sujetos tratados, ¿no? Y que tienen presión arterial menor de 140 ohmios. Estos son hipertensos, ¿no? Que están siendo tratados y con el tratamiento tienen cifras de menos de 140,90. Miren, en Estados Unidos solamente 34%, Canadá 22%, Rusia 6%, India 9%, China 3%. ¿No? Acá nosotros ni siquiera figuramos, pero los países europeos, por ejemplo, están alrededor del 24-27%, o sea, más o menos todos estamos parecidos, ¿no? O sea, el control de la presión arterial realmente no se está llevando a cabo bien a nivel de todo el mundo, ¿no? Eso es otra cosa preocupante, ¿no? O sea, ¿quiénes tienen el diagnóstico de hipertensión? ¿No? ¿Quiénes conocen que son hipertensos? ¿Quiénes están tratados y quiénes están controlados, esos que están tratados, ¿no? Entonces fíjense cómo los pacientes que tienen 160,90 o 140,90, ¿no? En años, desde los años 60 hasta los años 90, fíjense cómo ha ido aumentando, ¿no? El conocimiento, ha ido aumentando el tratamiento, pero tampoco no ha ido a la par el incremento de los controlados, ¿no? Tanto para 160,90 como para 140,90, que es, digamos, la cifra que estamos hablando del límite para diagnosticar hipertensión arterial, ¿no? Entonces, puede ser que esté subiendo los conocidos desde el año 76 hasta el año 2011, 2012, ¿no? Están también incrementando un poco los tratados, pero no progresa mucho la cantidad de pacientes controlados, ¿no? Entonces se puede estar mejorando en el diagnóstico, mejorando también un poco en el tratamiento, pero no los estamos controlando bien, ¿no? Entonces existe una regla del 1 a 3 en hipertensión arterial, ¿no? Entonces 1 de cada 3 adultos sufre de hipertensión arterial. De esa cantidad de pacientes con hipertensión arterial, o sea, de 3 adultos con hipertensión, uno no sabe que tiene hipertensión arterial, ¿no? Y un paciente de cada 3 adultos que está siendo tratado está controlando su presión por debajo de 140,90, ¿no? O sea, realmente de lo poco que podamos nosotros diagnosticar, ¿no? Eh, es mucho menos los pacientes que conocen realmente su enfermedad y mucho menos los pacientes que están siendo controlados, ¿no? Entonces, es como una cascada, ¿no? ¿Cómo está la hipertensión arterial en Latinoamérica? En Latinoamérica, fíjense, estamos más o menos la prevalencia muy similar, ¿no? 28%, 26%, acá está Perú, 22%. ¿No? Y fíjense, en los peruanos, por ejemplo, el 22% de prevalencia, más o menos el 40% conocen que tienen hipertensión arterial, 20% reciben tratamiento y solamente 10% están controlados,
¿no? Una realidad realmente bastante preocupante y bastante triste, ¿no? Veamos algunas cifras acá en el Perú de un estudio publicado en la revista peruana de cardiología que se hizo hace muchos años, ¿no? En la cual la prevalencia de hipertensión arterial es más o menos similar en la costa, en la sierra y en la selva, ¿no? Yo les pongo esto porque antes se decía que en la sierra no habían hipertensos, ¿no? Por el hecho de estar en la altura, pero eso es falso, ¿no? Están más o menos entre 20 y 23% y en la selva 22 a 26%, más ahí en la costa, ¿no? Esos son dos estudios que se hicieron epidemiológicos sobre hipertensión y factores de riesgo, que son el tornasol 1 y el tornasol 2, ¿no? Y fíjense, en el tornasol 1, más o menos el 44.9% de pacientes diagnosticados de hipertensión sabían que eran hipertensos, ¿no? De esos pacientes que eran hipertensos, el 18.9% nomás recibía tratamiento. Y de esos 18.9% que recibían tratamiento, el 14.7% se controlaba, ¿no? Y bueno, para el tornasol 2, que fue hecho unos años después, mejoró un poquito el conocimiento de los pacientes, no mejoró mucho el tratamiento dado por los médicos y el control de la presión arterial fue también un poquito mejor, ¿no? Pero todavía no estamos en rango óptimo, ¿no? Y esto es lo que tenemos que aprender y meternos bien en la cabeza, es que saber diagnosticar y tratar bien una hipertensión arterial definitivamente que reduce todos los eventos cardiovasculares, en los cuales está la insuficiencia cardíaca, el stroke isquémico y todas las muertes cardiovasculares, ¿no? Entonces, tratando hipertensión, diagnosticando bien y tratando bien la hipertensión, hacemos una buena reducción de los eventos cardiovasculares. Por eso es que nosotros enseñamos hipertensión, llamamos la atención de los estudiantes para que aprendan hipertensión, a diagnosticarla especialmente, y si no hay, digamos, un manejo importante de la hipertensión arterial por los médicos jóvenes, tienen que derivarlos a los médicos con más experiencia, ¿no? Sin embargo, estas pautas que les estoy dando son pautas prácticas, no son pautas muy complicadas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión? ¿No? Fíjense, para hacer un diagnóstico de hipertensión, por lo menos hay que dedicarle al paciente unos 30 minutos en la consulta externa, ¿no? Y a veces también eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque los pacientes son en tal cantidad, o sea, antes de la pandemia habían tantos pacientes en un día de trabajo hospitalario que no podemos darnos el lujo de tener 30 minutos de evaluación en un paciente nuevo con diagnósticos de sospecha de hipertensión. Entonces lo que hacemos nosotros es tratar de simplificar las cosas con ciertos lineamientos, ¿no? Entonces acá los objetivos principales para el diagnóstico en esos minutos es confirmar la existencia de cifras elevadas de la presión, qué grado de hipertensión tiene y si es que tiene daño de órgano blanco. Eso es muy importante. ¿Tiene hipertensión? Bueno, ¿tiene o no tiene daño de órgano blanco, ¿no? Evaluar presencia de otras comorbilidades, porque el hipertenso son pocos hipertensos puros que van. O sea, hipertenso puro es el paciente que no tiene ninguna otra patología y solamente tiene hipertensión. Son los menos. La mayoría tiene comorbilidades, tienen enfermedades renales, tienen diabetes mellitus, enfermedades vasculares, han hecho DSB, tienen insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, etc. Entonces hay que evaluar las comorbilidades. Identificar tratamientos previamente recibidos, ¿no? Hay que hablar con el paciente y decirle, bueno, qué ha tomado, qué está tomando actualmente. Hay que cuantificar el riesgo, incluyendo todos sus componentes sociales. Y una cosa que sí debemos hacer, especialmente en los pacientes jóvenes, es el diagnóstico y el descarte de posibles causas de hipertensión secundaria, ¿no? Que son potencialmente tratables, ¿no? ¿Cuáles son estas? ¿No? Por ejemplo, la hipertensión secundaria, enfermedad renal parenquimal, los pacientes con enfermedad renovascular, pacientes con aldosteronismo primario, con sleep apnea obstructivo, inducido por drogas, ya menos comunes, pero también de causa secundaria, el feocromocitoma, el síndrome de Cushing, hipotiroidismo, hipertiroidismo, la coartación de la aorta, enfermedades endocrinas, exceso de etcétera, etcétera, ¿no?
Estas son, digamos, cosas que nosotros debemos pensar en un paciente que tiene hipertensión arterial, ¿no? Pero que sea un paciente joven, donde la hipertensión, digamos, primaria ya no es el foco, digamos, de pensamiento, sino tendríamos que ya en un joven que tiene hipertensión arterial no podemos pensar de que sea algo primario, multifactorial, sino hay que pensar de que tenga una causa secundaria y que podamos tratarlo y podemos curarlo de la hipertensión, ¿no? Si encontramos una causa secundaria, podemos tratarlo y curarlo, pero en una hipertensión primaria solamente recibe tratamiento y no podemos curarla sin evitar las complicaciones en el futuro. Ya saben que para diagnosticar la hipertensión arterial tenemos la medida de la presión arterial, ¿no? Con un manguito que, bueno, tiene sus características, un tamaño que debe ser más o menos 2/3 que cubra de la axila al pliegue del codo, ¿no? Y que rodee más o menos 80% del brazo, ¿no? La posición del brazo debe ser a la altura del corazón, ¿no? Y determinar cuando uno hace el método auscultatorio las fases 1 y 5 de los ruidos de Korokov, seguramente ya se los deben haber enseñado. Y una cosa que sí les recomiendo es medir la presión arterial en ambos brazos en la primera vista. O sea, si ustedes no conocen al paciente, ¿no? Siempre midan la presión arterial en ambos brazos porque puede haber una diferencia marcada, importante, en la cual nos haga pensar que el paciente tenga una enfermedad arterial obstructiva, como ya en algunas veces hemos visto, ¿no? Obviamente depende mucho del tamaño del paciente y del tamaño del brazo para utilizar diferentes circunferencias. Bueno, no podemos usar, por ejemplo, un CAF grande para un paciente pequeño, ¿no? O un niño incluso, y no podemos utilizar un CAF pequeñito para un paciente obeso. Para eso hay diferentes tamaños y diferentes medidas para utilizar en el respectivo paciente, ¿no? La medida de la presión debe ser en el paciente sentado. El paciente tiene que estar cómodamente sentado, ¿no? Debe estar con las piernas bien puestas en el piso y apoyando la espalda en el respaldar de la silla, ¿no? Si la posición en que se toma la presión se toma sentado, no se toma echado, ¿no? Tiene que haber un reposo previo de algunos minutos, que pueden ser 5 minutos, mientras se le va haciendo algunas preguntas, ¿no? Por lo menos tomar 2 mediciones en intervalos de 1 o de 2 minutos, ¿no? Y en pacientes que son ancianos, por ejemplo, hay que tomarles una medida, luego que el paciente lo hacemos ponerse de pie, entre 1 y 5 minutos, para buscar hipotensión ortostática. Eso es muy importante, ¿no? Usualmente los ancianos están con hipertensión arterial, pero hacen hipotensión ortostática muy fácilmente, que nos limita un poco en el tratamiento con vasodilatadores, ¿no? Entonces, esta es la forma como deben de tomar la presión arterial. El brazo tiene que estar desnudo completamente, ¿no? El paciente debe estar sentado cómodamente, apoyando los pies en el piso, ¿no? Y estando apoyando la espalda en el respaldar, ¿no? El manguito, digamos, de estar colocado en el brazo a la altura más o menos del corazón. Y el brazo debe estar en un apoyo de que puede ser en este caso una almohada o otro dispositivo, ¿no? Él tiene que estar cómodamente sentado y relajado, ¿no? En el 2021 la Sociedad Europea ha dado unas pautas para tomar la presión arterial, como les estoy diciendo, ¿no? En las cuales también el paciente hay que evitar que ese día no haya fumado, no haya tomado cafeína, no haya comido, no haya hecho ejercicios. El ambiente tiene que ser quieto, a una temperatura aceptable, no puede ser ni mucho calor ni mucho frío, tiene que estar en reposo 3 a 5 minutos, ¿no? Y durante las tomas el paciente no debe estar hablando, ¿no? Ahora, el método para tomar, bueno, es el manómetro semiautomático, ¿no? Para medir en consultorio, hay que medir en ambos brazos, ¿no? Y usualmente puede haber una diferencia de 10, máximo 15 milímetros de mercurio, que si hay, digamos, más de esta diferencia, podemos estar sospechando en una enfermedad arterial y aumenta el riesgo en este tipo de pacientes, ¿no? Ahora,
con una medición no podemos hacer el diagnóstico. Tenemos que hacer por lo menos 3 mediciones, ¿no? O 3 veces en 3 días diferentes y en diferentes horarios para poder hacer un diagnóstico de hipertensión arterial. No es solamente con una medida, ¿no? Entonces ahí como que demora un poco, digamos, hacer el diagnóstico, pero eso es lo que está estableciendo las guías de hipertensión. Por ejemplo, esta es la guía europea, en el 2018, ¿no? Después tienen también una actualización de la guía europea del 2021, ¿no? Para tomar las presiones fuera de la oficina, ¿no? O sea, que pueden ser en la casa o en otro lado, ¿no? Y acá está, por ejemplo, la definición y la clasificación de las presiones arteriales en consultorio, ¿no? Pues acá esta clasificación es de los europeos, los cuales a partir de 140 de sistólica o 90-99 de diastólica estamos hablando de hipertensión estadio 1, 160 con 79 o 179 en el estadio 2 y más de 180 en el estadio 3, ¿no? Para las sistólicas, 100 con 109, estadio 1 en la diastólica, más de 110 en el estadio 2, perdón, el estadio 3 sería más de 110, ¿no? Y tenemos acá el rubro de la hipertensión sistólica aislada, ¿no? En la cual el paciente tiene diastólica normal, pero tiene sistólica de más de 140. Usualmente es en gente de edad avanzada, ¿no? Ancianos de 60, de 70 años, ¿no? Y estos son los niveles óptimos, ¿no? Esta es una clasificación de los europeos, ¿no? Y esta es una clasificación de la Asociación Americana del Corazón, ¿no? En las cuales tenemos la normal, la elevada, la hipertensión estadio 1 y estadio 2, ¿no? Es, digamos, es un criterio más sencillo, ¿no? Ahora, los criterios para hacer diagnóstico de hipertensión arterial en el consultorio, o sea, en la oficina en este caso, son diferentes a los criterios que se tienen para hacer diagnóstico en medidas de presión ambulatoria, como por ejemplo el monitoreo de presión arterial que de 24 horas que se hace, ¿no? Y es diferente también a las medidas que se hacen en el hogar, ¿no? O sea, son los pacientes que utilizan pues los tensiómetros automáticos en su casa, ¿no? Entonces, las medidas son, digamos, los criterios diagnósticos son diferentes, ¿no? Ahora tenemos la presión arterial en la oficina, donde tiene que ser mayor o igual a 140 y mayor o igual de 90, ¿no? En cambio, en los pacientes que se les coloca un monitor de presión arterial ambulatorio, ¿no? Tenemos diferentes criterios en los cuales pues, la hipertensión para el día es más de 135, en la noche más de 120 durmiendo, ¿no? Y acá están los promedios de 130, ¿no? Y para la diastólica en el día más de 85, en la noche durmiendo más de 70, ¿no? Y en las 24 horas más de 80, ¿no? En cambio, en las presiones tomadas nivel del hogar, en la casa, ya con tensiómetro propio, ¿no? El diagnóstico de hipertensión está para sistólicas de 135 y diastólicas mayores o iguales a 85, ¿no? Entonces ustedes pueden utilizar estos 3 métodos para hacer diagnóstico de hipertensión, o si solamente disponen de un ambiente en un consultorio, en una oficina, entonces ustedes tienen que limitarse a estas cifras, ¿no? Visitarlo al paciente 3 veces. Pero ustedes pueden de repente hacer un monitoreo de presión arterial, ¿no? Y tener ya estas consideraciones diagnósticas que son diferentes, ¿no? Para hacer el diagnóstico y en 24 horas tienen ustedes el resultado, ¿no? O lo que se puede hacer es instruir al paciente o un familiar cómo debe tomarse la presión arterial y anotarla en un cuaderno, que son las presiones a nivel en su casa del paciente, ¿no? Con estos criterios. Entonces, ustedes con cualquiera de estas 3 maneras pueden hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿no? Mapa o las presiones a domicilio que también cuentan, ¿no? Bueno, hay ventajas y desventajas, ¿no? Usualmente las presiones, cuando se utiliza el mapa de 24 horas, pues es más rápido el diagnóstico, en 24 horas tenemos los resultados, ¿no?
se miden usualmente, bueno, registramos medidas en la noche cuando el paciente está durmiendo. En cambio, en las presiones, digamos, que se toman en la oficina o que se toman en el hogar, no tenemos de presiones medidas durante el sueño del paciente, ¿no? Eh, Hay una las medidas en el mapa de 24 horas las podemos programar nosotros. Acá, bueno, depende mucho de la disposición que tenga el personal que acompaña al paciente para tomarle la presión, ¿no? Y hay que entrenarlo también. Entonces, bueno, esto también es un poco caro, hacer un monitoreo de presión arterial de 24 horas, y esto es mucho más barato, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus pros y sus contras, pero debemos utilizar cualquiera de ellos que nosotros creamos conveniente, ¿no? Fuera del diagnóstico de hipertensión hay un concepto de hipertensión de bata blanca. Los pacientes de hipertensión de bata blanca son pacientes pues, que tienen cifras de presión arterial elevadas cuando van al consultorio, pero cuando se van a su casa tienen presiones normales, ¿no? Y eso ocurre mucho, ¿no? El paciente va asustado al consultorio, no conoce al médico, piensa que el médico lo va a responder, etcétera, etcétera. Entonces el paciente va tenso, va estresado, entonces le toman la presión y está con la presión alta, ¿no? Se va a la casa, está más relajado, más tranquilo en su casa y le toman la presión en su casa y está con presiones normales. Eso es hipertensión de bata blanca, ¿no? Después tenemos la hipertensión enmascarada, es al revés. El paciente que en su casa está haciendo hipertensión, pero va al consultorio, ¿no? Y el médico le encuentra valores normales de presión arterial. ¿Por qué? Porque tiene de repente confianza con el médico, ya lo ha visto varias veces, tiene confían mucho en el médico, le cuenta sus problemas, le baja la presión, y bueno, cuando uno le toma la presión está normal, pero va a la casa y empieza a hacer, o a la oficina y empieza a hacer hipertensión, ¿no? Entonces la hipertensión enmascarada. Y esta es la hipertensión sistólica, es la, como les estaba contando, que usualmente se ve en pacientes con edad avanzada, que tienen mayor de 140 de sistólica con niveles de diastólicas normales menores de 90. Y ojo que esto también es importante porque antes se le daba mucha importancia a la presión diastólica. Pensaban que la presión diastólica era la presión que más dañaba los órganos, pero no. Actualmente se sabe que la presión sistólica también daña igual o peor los órganos que la hipertensión diastólica. Entonces, por eso es que hay ancianos. Antes, por ejemplo, los ancianos con hipertensión sistólica no se les daba mucho tratamiento, ¿no? Porque se aducía de que eran por la rigidez de los vasos. Pero hay una alta incidencia pues, de DSD isquémico y hemorrágico en ancianos por hipertensión sistólica aislada. Entonces, descubierta la hipertensión, también hay que tratarla, ¿no? Y este esquemita es solamente para decirles cómo a través de las medidas de la presión en la oficina o en el consultorio, junto con un monitor de presión ambulatoria, nosotros podemos hacer la distinción de si este paciente es normotenso, ¿no? O es un hipertenso de bata blanca, o es un hipertenso enmascarado, ¿no? O hipertensión enmascarada, no hipertenso enmascarado, o es un hipertenso que ya sostenidamente está con la presión alta a las 24 horas. Entonces, por ejemplo, los pacientes con hipertensión de bata blanca son hipertensos en el consultorio. En el consultorio tienen presiones altas, pero cuando se les hace un monitoreo ambulatorio son normotensos, ¿no? Al revés son los pacientes con hipertensión enmascarada, ¿no? Se les hace el monitoreo ambulatorio y tienen hipertensión en su casa, en la oficina, no sé, ¿no? Y más bien cuando van al consultorio se les toma la presión y están normotensos, ¿no? Y bueno, finalmente el hipertenso sostenido es el que tiene tanto en las presiones altas en la oficina como en el monitoreo ambulatorio de presión arterial, ¿no? Y bueno, estas cifras van a servir para el screening diagnóstico inicial. Cuando ya ustedes digamos, han diagnosticado con cualquier sistema, han hecho su diagnóstico de hipertensión arterial, sea con mapa, sea con presiones en la oficina o presiones en el hogar, usted ya tienen la certeza que pacientes hipertensos, todos tienen que hacer un screening, ¿no? Para ver dónde lo situamos al paciente, ¿no?
donde tiene solamente presiones óptimas, normales altas o ya son hipertensos, ¿no? Entonces, usualmente pues el normal tiene presiones óptimas, hay que citarlo prolongadamente en 4 o 5 años, ¿no? El que tiene una presión normal entre 129 y 84 cada 3 años, y al que sube un poquito más, que tenemos la normal alta, ¿no? Hay que chequearlo anualmente y por si acaso sospechar de que ese paciente pueda estar haciendo hipertensión enmascarada. Entonces este paciente con presiones normales altas, ¿no? En el monitoreo ambulatorio, hay que considerarlo de repente como que tiene hipertensión enmascarada. Entonces hay que hacerle más mediciones, ¿no? Y bueno, el que ya tiene diagnóstico de hipertensión, ¿no? Usualmente se puede utilizar métodos confirmatorios, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, están los diferentes rangos de pacientes normotensos, hipertensos, lo que habíamos visto en el cuadrito anterior, ¿no? Pero ya, digamos, en un marco de hipertensión en la oficina o hipertensión en la casa, ¿no? Básicamente es lo mismo que el cuadro anterior. Otra cosa que tienen ustedes que diagnosticar fuera ya del diagnóstico de hipertensión son qué otros factores de riesgo tiene el paciente, ¿no? Usualmente los de sexo masculino tienen más riesgo, los que tienen colesterol alto, fumadores, diabéticos, antecedentes familiares de eventos cardiovasculares, es muy importante, hay que preguntarle si tiene mamá que ha fallecido el corazón, ha hecho un deseo isquémico, eso los convierte en pacientes de alto riesgo, tienen HDL bajo, el HDL alto más bien quita un factor de riesgo, obesos, menopáusicas también, posición económica baja, educación, pobre educación, ¿no? Y otros, digamos, marcadores subclínicos, como por ejemplo la hipertrofia del ventrículo izquierdo en el electrocardiograma, que eso ya, digamos, sale del ambiente clínico donde nosotros tenemos la consideración y ya tenemos que utilizar algunos otros elementos para hacer el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, un electrocardiograma, un dosaje de microalbuminuria, dosaje de creatinina, ecografía vascular para ver el engrosamiento íntimo medial de la carótida, utilizar fondo de ojo y mandarlo al oftalmólogo, o la ecografía con rigidez vascular, ¿no? Y preguntarle también de eventos clínicos que haya tenido ya, ¿no? Ya tuvo un infarto, ya tuvo un stroke pequeño, o tiene enfermedad periférica, etcétera. Entonces, todas estas cosas sirven para estratificar nuestro paciente hipertenso. Como ya les dije, no necesariamente es un hipertenso solito y aislado, sino tiene acompañantes de tipo de comorbilidad, ¿no? Entonces, estos son los exámenes básicos que deben ustedes pedirle a todo paciente con hipertensión o con sospecha de hipertensión, ¿no? Que son una glucosa en ayunas, una cuenta de sangre completa, glóbulos rojos, glóbulos blancos, perfil lipídico, la creatinina en sangre, si se puede un dosaje, una depuración de creatinina, los electrolitos, sodio, potasio, calcio, hormonas tiroideas, examen de orina, buscando también, por ejemplo, proteinuria, buscando hematuria, etcétera. Su electrocardiograma, si es posible un ecocardiograma, pero primero un electro, ácido úrico y relación albúmina-creatinina, que es, digamos, importante también para detectar daño renal incipiente, ¿no? Otra cosa que nos ayuda mucho en la estratificación de los pacientes hipertensos es la medida de la íntima media, ¿no? Esta es una arteria carótida, fíjense cómo la arteria carótida va a lo largo del cuello, ¿no? Entonces fácilmente con el ultrasonido nosotros podemos detectar las capas de la arteria, ¿no? Y podemos encontrar acá engrosamiento íntimo medial que nos esté hablando de una aterosclerosis precoz, ¿no? En otros pacientes se puede encontrar placas ateromatosas, placas cálcicas, obstructivas, no obstructivas, etcétera. Entonces este es un examen muy interesante que es fácil de hacerlo porque está, digamos, la arteria carótida está muy cercana al músculo, a la piel, entonces fácilmente con el ultrasonido lo podemos detectar y podemos hacer esta medición de que le llaman engrosamiento íntimo medial, ¿no? Aquí está en inglés, es íntimo medial thickness,
que significa engrosamiento íntimo medial de la arteria cardiaca. Si esto está muy engrosado, eso significa que el paciente tiene enfermedad aterosclerótica incipiente y también ya tiene un mayor riesgo que un paciente que no lo tenga, ¿no? Obviamente el fondo de ojo también es un elemento muy importante en la valoración de los pacientes. Si el paciente tiene retinopatía hipertensiva, eso significa que ya las pequeñas arterias de los vasos, las pequeñas arterias de los órganos ya están siendo afectadas. Entonces, este paciente tiene también más alto riesgo, ¿no? Después tenemos esta medida del índice tobillo-brazo para determinar la enfermedad arterial periférica, ¿no? Entonces, uno le puede medir la presión arterial, realmente no medir la presión, sino utilizar un tensiómetro, ¿no? Para medir más o menos en qué momento, con qué presión está pasando el flujo a través de la arteria braquial en este caso y a través de la arteria de la pierna en este caso. Entonces se puede utilizar un transductor de ultrasonido, ¿no? Para detectar en qué momento está pasando. Entonces, con estas relaciones entre la velocidad del flujo a nivel del brazo, a diferencia de la pierna, nosotros podemos detectar que un paciente pueda tener enfermedad arterial obstructiva leve, moderada o severa, ¿no? Entonces, es un sistema que utilizan usualmente los cirujanos vasculares para determinar bien si es que el paciente tiene enfermedad arterial, que también sería pues otro elemento para decir de que este paciente pues tiene más riesgo que otros, ¿no? Esto es nuevamente lo que les dije al comienzo, ¿no? Los factores de riesgo modificables, si el paciente es fumador, si es diabético, ¿no? Etcétera, etcétera, que debemos consignarlo en las historias clínicas. Hay algunas lesiones de órganos blancos subclínicos, o sea, no vamos a esperar que el paciente pues tenga un corazón dilatado o un infarto para decir, bueno, sí tiene lesión de órgano blanco, ¿no? Entonces nosotros podemos hacerle un electro o un ecocardiograma y encontrar hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, esto pone en mayor riesgo al paciente con hipertensión arterial, ¿no? Ya hemos hablado del engrosamiento íntimo medial, ¿no? El índice tobillo-brazo. Una creatinina alta también nos está denotando que el paciente debe tener también ya daño renal, una depuración de creatinina disminuida, y la presencia de microalbuminuria es una lesión subclínica, ¿no? A veces podemos encontrar todo esto normal, ¿no? Pero podemos encontrar microalbuminuria, que es más o menos un marcador de daño subclínico importante. O sea, cuando ya encontramos microalbuminuria en un paciente con hipertensión arterial, ya estamos hablando de daño de órganos subclínicos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, porque mucha gente no pide microalbuminuria. Entonces le pueden pedir electro, que está normal, le hacen eco, que está normal, le hacen el grosón íntimo medial, que está normal, y no le piden microalbuminuria, y ahí se pueden encontrar con sorpresas, ¿no? Y con todas estas cosas nosotros podemos someter a un puntaje, ¿no? Hay unos puntajes del American Heart, de la Sociedad Europea de Hipertensión, en los cuales ponemos ciertos datos del paciente, la presión arterial, el colesterol, HDL, si es fumador o no, y podemos calcular el riesgo y ver si el paciente es de leve, moderado o de alto riesgo, ¿no? Entonces aquí hay categorías de riesgo cardiovascular a 10 años, ¿no? Con ese score, ¿no? Si sale, por ejemplo, bajo riesgo, moderado riesgo, alto riesgo o muy alto riesgo, ¿no? Acá tienen los diferentes puntos de score que salen, ¿no? Son los diferentes parámetros. Entonces, paciente de muy alto riesgo, pues es una bomba de tiempo, pues, ¿no? A diferencia de uno de bajo riesgo, que debemos también tener una vigilancia especial, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, ¿no? La categoría, ¿no? de pacientes que son de alto riesgo, muy alto riesgo, moderado riesgo y de bajo riesgo a 10 años, ¿no? Con ese sistema de puntaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pacientes de muy alto riesgo, a la cabeza están los diabéticos, ¿no? Los diabéticos, hipertensos, con hipercolesterolemia, que tienen ya daño, ya tienen enfermedad renal progresiva, que tienen el score calculado de riesgo en más del 10%, que
tienen placas ateromatosas, es un paciente de muy alto riesgo, pues, ¿no? Entonces el paciente tenemos que ser más agresivos que un paciente de bajo riesgo, ¿no? Que tiene un score pues a los 10 años de menos de 1%, ¿no? Entonces, dependiendo del riesgo, hay que, digamos, ser más intensos en el tratamiento y más constantes en las visitas del paciente para que pueda recibir un adecuado tratamiento. Entonces, viendo esto, nosotros no tratamos la hipertensión arterial solamente por cifras. Nosotros damos cifras de hipertensión y riesgo cardiovascular, ¿no? Es así nosotros tratamos, no solamente si tiene 14,9, con 14,9 le damos tratamiento. No, no es así, hay que ver la cifra de la presión y el riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos cifras de hipertensión arterial normal alta, grado 1, grado 2, grado 3, más de 180 con 110. Y por acá tenemos los pacientes pues, que están en estadio 1, 2, en los cuales no están complicados, tienen pocos o ningún factor de riesgo, ¿no? En el estadio 2 que ya tienen daño de órgano blanco, ¿no? Y en el estadio 3 ya cuando es un poco más severo, ¿no? Entonces, a medida que aumenten los factores de riesgo, el paciente se va poniendo más en el sitio más peligroso. Y lo mismo ocurre con el nivel de presión arterial. Cuanto mayor nivel de presión arterial, tiene más riesgo el paciente. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo tratar, ¿no?, un paciente, por ejemplo, que tiene 14,9, por ejemplo, ¿no? Este paciente de bajo riesgo solamente tiene eso, no tiene otro factor de riesgo, ¿no? Acá este paciente a lo mejor no necesariamente hay que darle tratamiento, ¿no? Porque no tiene otro factor de riesgo, más solamente tiene 14,9, habría que checarlo en otra oportunidad, ¿no? A diferencia de un paciente pues que tiene 14,9, pero pues ya ha hecho un DCB, tiene diabetes mellitus, por ahí se le encuentra enfermedad renal crónica, entonces este paciente que tiene 14,9 con todos los factores de riesgo habidos y por haber es de muy alto riesgo. Entonces ese 14,9 que acá de repente dudamos en darle un tratamiento, acá sí o sí hay que darle, ¿no? Entonces esta tablita sirve para eso, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, podemos ver a un paciente, por ejemplo, de 180 con 110, ¿no? Y que no tiene otro factor de riesgo. No vamos a esperar, pues, que esto se corrija, no. Hay que darle un tratamiento, porque ya por la cifra nomás es de alto riesgo, a pesar de que no tenga factores, ¿no? Entonces, para eso sirve esta tabla, ¿no? Y esto, digamos, aboga por la tabla anterior, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen presiones normales altas, les aconseja pues cambios de estilo de vida. Lo mismo para el que tiene 140,90 o un poco más, ¿no? Se le pueden buscar sus factores de riesgo, ¿no? Si es que tienen algún daño de órgano o alguna evidencia de algo precoz, inmediatamente se le da el tratamiento más modificaciones del estilo de vida. Y los hipertensos grado 2 y 3 sí de frente hay que darles tratamiento con medicación. Acá no vamos a esperar pues un mes, 2 meses para ver si le baja la presión, si le bajamos de peso o no. Este paciente es hipertenso grado 2 y 3, le damos de frente tratamiento antihipertensivo y obviamente pues modificaciones del estilo de vida, ¿no? Ha habido algunos cambios en relación a los criterios de los pacientes con hipertensión arterial, ¿no? En el 2013 para el 2018, ¿no? En los cuales, por ejemplo, la medida del mapa es fundamental para el diagnóstico, ¿no? Los pacientes de alto riesgo, estadio 1, de bajo riesgo, que no se les da tratamiento, ¿no? Pero los pacientes, por ejemplo, se les puede dar tratamiento a los pacientes que tienen hipertensión o presiones arteriales normales altas, pero si es de alto riesgo, habría que pensar en darle un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, que tenga pues por ahí 145,89, por ejemplo, normal alta, pero es fumador, tiene colesterol alto, tiene resistencia elevada a la insulina, es pacientes de alto riesgo, y con esas presiones lo mejor es darle tratamiento, ¿no?
En cambio, el paciente, pues, que está en estadio 1, que ya tiene 14,9 en estadio 1, ¿no? Pero no tiene muchos riesgos o ninguno riesgo, no necesariamente hay que darle tratamiento. Acá se le puede hacer modificaciones de estilo de vida y evaluarlo pues, en unos 2 o 3 meses, habiéndole quitado el estrés, bajándolo de peso, haciéndolo comer sano, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en los pacientes añosos, ¿no? Que están en estadio 1, sí les habría quedado tratamiento, dar tratamiento, obviamente si es que lo tolera. La meta para todos es menos de 140,90, ¿no? Aquí hay algunas recomendaciones más también de metas para los pacientes entre 65 y 80 años, llevarle la sistólica a 130, 139 y la diastólica mantenerla alrededor de 80, es que puede tolerar, ¿no? Y bueno, los pacientes que tienen hipertensión arterial resistente, y vamos a verlo después, agregarles espironolactona, ¿no? Entonces, después de haber revisado un poco del diagnóstico y de los factores que se asocian a la hipertensión, ¿no? O sea, todos los factores de riesgo y la estratificación de riesgo del paciente, ya tenemos que ver algunas cosas del tratamiento. Y de hecho, pues, las modificaciones del estilo de vida sirven, ¿no? Son útiles para disminuir la presión arterial, pero obviamente, pues, no son, digamos, la curación, porque hay cierto nivel de reducción, ¿no? Lo que sí les recomiendo es que los pacientes que están obesos o con sobrepeso, el hecho de reducir de peso puede disminuir la presión arterial sistólica entre 5 a 20 milímetros de mercurio. Y eso es evidente, ¿no? Nosotros manejamos pacientes así obesos que son cumplidos, ¿no? Y pueden reducir la presión arterial en forma importante después de bajar 10 kilos de peso. Ya incluso hay que quitarle hasta medicina. El consumo de alcohol también baja un poco la presión arterial, la disminución de la ingesta de sodio también, y la actividad física frecuente también, ¿no? Hay que tratar de, digamos, al paciente bajarlo de peso, quitarle el alcohol, ¿no? Bajarle el consumo de sodio en la comida, solo comer bajo en sal, y tratar de activarle su actividad física, ¿no? O el paciente es sedentario, que no hace nada, entonces también es un poco más difícil el tratamiento, ¿no? Entonces acá tienen, por ejemplo, como una dieta, una pérdida de peso hace que se pueda reducir la presión arterial en menos de 5 milímetros de mercurio en un hipertenso, en un normotenso, más o menos entre 2 a 3. Una dieta saludable, como le llaman la dieta DASH, que es una dieta bastante bien estricta, donde hay puras frutas, vegetales, casi nada de grasas saturadas, puede bajar la presión hasta 11 milímetros de mercurio en el hipertenso y 3 milímetros en el normotenso, ¿no? La limitación de la ingesta de sal también puede bajar 5 a 6 milímetros de mercurio, y la ingesta de potasio también puede reducir la presión arterial 4 a 5 milímetros. Por eso, o sea, algunos médicos recomiendan, en vez de sal en la dieta, digamos, sodio, le recomiendan sal potásica, ¿no? Que hay algunos sitios donde pueden vender sal potásica, pero realmente es un poco desagradable y a veces es un poco difícil que lo cumplan los pacientes, ¿no? Bueno, estas son algunas metas en los pacientes, por ejemplo, en general, y en los pacientes con comorbilidades especiales, ¿no? Como por ejemplo son diabéticos, con enfermedad renal crónica, falla cardíaca. Entonces, ¿hasta cuánto hay que bajarle la presión arterial, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen factores de riesgo, ¿no? Tener 130,80, ¿no? Pacientes diabéticos, 130,80, la meta. Enfermedad renal crónica también, casi todos, la meta es menos de 130,80, especialmente los diabéticos y los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, ¿no? Pacientes con DCD, enfermedad periférica, etcétera, ¿no? Y acá, bueno, tenemos también, también son metas de tratamiento, dependiendo del paciente, por ejemplo, de la edad del paciente, de la presencia de hipertensión, de diabetes, de enfermedad renal crónica, de estrofia. Bueno, son algunos consejos que
los investigadores dan, ¿no?, en ciertos grupos de pacientes, ¿no? Ahora, ¿qué cosa dar, no? ¿Qué cosa dar? Digamos ¿de qué disponemos para el tratamiento antihipertensivo, ¿no? Disponemos pues de estos fármacos diuréticos, en general, beta bloqueadores, alfa bloqueadores, medicinas de acción central, como el alfametil-dopa famoso, calcio antagonistas, lo que está de moda, inhibidores de enzima convertidora y bloqueadores o antagonistas receptores de angiotensina 2 y todas las combinaciones entre ellos, ¿no? Bueno, estos son los mecanismos por donde actúan, por ejemplo, los diferentes antihipertensivos de acción central, a nivel de la inervación simpática del corazón, los receptores en los vasos, a nivel renal, la angiotensina aldosterona, los túbulos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones, las combinaciones que más se prefieren en hipertensión? Por ejemplo, son beta bloqueadores con diuréticos, inhibidores ECA con diuréticos o ARA2 con diuréticos, ¿no? O sea, un ECA más un diurético, un ARA2 más un diurético. No es IECA con ARA2 no van, ¿no? Y el otro es beta bloqueadores con calcio antagonistas o inhibidores ECA con calcio antagonistas o ARA2 con calcio antagonistas, ¿no? Estas son, digamos, combinaciones que más se utilizan dependiendo de las diferentes características de los pacientes, ¿no? Los pacientes pues no reciben una terapia como si fuera pues una receta, ¿no?, una receta de cocina, ¿no? Tenemos que ver qué tipo de frente de paciente estamos, ¿no? Por ejemplo, los diabéticos usualmente los pacientes hipertensos que tienen diabetes tipo 2, los ECA y los ARA2 son de primera elección. Han demostrado reducir mortalidad en este tipo de pacientes, ¿no? Los pacientes con enfermedad coronaria, a la cabeza están los beta bloqueadores, los cuales en forma significativa también han reducido mortalidad en hipertensos con enfermedad isquémica del corazón, ¿no? Después tenemos los pacientes con insuficiencia cardíaca, en los cuales podemos utilizar inhibidores ECA, diuréticos, beta bloqueadores y ARA2 también, que no está anotado acá. Pacientes taquicárdicos, usualmente pacientes jóvenes con mucho componente adrenérgico, el beta bloqueador es muy útil. Pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Podemos utilizar diuréticos, y los IECA y ARA2 han demostrado también son protectores renales, entonces se pueden utilizar bastante bien en insuficiencia renal, teniendo cuidado obviamente del nivel de depuración de creatinina, porque estos pacientes, estos fármacos tienden a ahorrar potasio. O sea, estos pacientes estos fármacos jalan potasio a nivel renal, y un paciente que tiene una insuficiencia renal ya muy avanzada podrían cursar con hipercalemia. Hay que tener mucho cuidado cuando la depuración de creatinina es menos de 30, y mucho cuidado con depuración de creatinina menos de 15 o menos de 10, ¿no? En los pacientes con broncoespasmo, evitar el beta bloqueador, aunque ahora hay beta bloqueadores que son bastante cardioselectivos, en los cuales se pueden utilizar dosis de beta bloqueadores estándares o bajas, ¿no? Pero siempre teniendo cuidado que puedan provocar espasmo bronquial, especialmente los no selectivos, ¿no? Tenemos beta bloqueadores selectivos que solamente bloquean los receptores a nivel cardíaco, y los no selectivos que pueden bloquear receptores a nivel de bronquios. Entonces se produce mucho espasmo bronquial, sibilancia, si el paciente está incómodo, ¿no? Pacientes embarazadas, clásicamente metildopa y evitar el resto que son teratogénicos. Y en los pacientes con hipertrofia benigna de próstata, se puede utilizar alfa bloqueadores, ¿no? Los alfa bloqueadores, según los urólogos, la verdad es que no he leído mucho sobre eso, recetan mucho alfa bloqueador para reducir el tamaño de la próstata, usualmente en pacientes con que son de edad avanzada y que tienen crecimiento prostático. Entonces parece que eso resulta en una reducción del tamaño de la próstata y un alivio. Entonces hay que tener un poco de cuidado
de estos fármacos, especialmente en ancianos, ¿no? Porque como son vasodilatadores también les puede bajar la presión mucho y el paciente puede ir a la emergencia con un 5. O a veces uno está tratando a un anciano con sus antihipertensivos y el urólogo le receta un alfa bloqueante más, le baja mucho más la presión al paciente y el paciente termina en la emergencia por una caída o por una hipotensión, ¿no? Después tenemos los antihipertensivos, tipos inhibidores TECA, que tenemos, acá tenemos estos tres: captopril, enalapril y lisinopril, con sus diferentes dosis iniciales y dosis máximas, las dosis al día, ¿no? Tenemos los tres los tenemos acá. De estos tres se puede utilizar más el enalapril o el lisinopril. El problema del captopril es que hay que darlo 3 veces al día, ¿no? Acá dice 2, pero usualmente el captopril hay que darlo mañana, tarde y noche. En cambio, el enalapril, lisinopril se puede dar una vez al día o máximo 2 veces. La idea es que el paciente se sienta cómodo y que tome una sola dosis al día hasta el día siguiente. Entonces, el captopril no cumple con eso. Es un poco difícil que un paciente tome mañana, tarde y noche todos los días de su vida, ¿no? Después tenemos los bloqueadores receptores de angiotensina, donde tenemos acá el irbesartán, valsartán, losartán, candesartán. Este no lo tenemos, el leprosartán no lo conozco, pero tenemos el resto y otros sartanes más. Usualmente estos sí se les puede dar entre una o máximo dos, una vez al día, usualmente la mayoría de ellos, ¿no? Con buen efecto, ¿no? Beta bloqueadores usualmente tenemos el atenolol, el metoprolol, tenemos también el bisoprolol que nos figura acá. Bloqueadores del calcio, amlodipino, diltiazem, nifedipino, nifedipino, diuréticos tiacídicos. Acá solamente tenemos la hidroclorotiazida, por ahí hay un laboratorio que está trayendo clortalidona, que es, digamos, el diurético tiacídico que más utilizan en Estados Unidos, en más estudios se han hecho, clortalidona, no tanto con con la hidro, que es la que disponemos acá, ¿no? Se puede utilizar también. Que son antagonistas, digamos que son no dihidropirínicos y dihidropirínicos, los cuales estos dos de acá producen bradicardia porque producen bloqueo al nivel del nodo auriculoventricular. Y en cambio estos de acá no producen ningún problema con la frecuencia cardíaca, ¿no? Aparte de los diuréticos que hemos hablado, que de la hidroclorotiazida, tenemos también diuréticos de asa, usualmente utilizados en pacientes con función renal disminuida, donde tenemos la furosemida y la torasemida, ¿no? Pues tenemos otros fármacos que son los antagonistas de aldosterona, entre los cuales está la espironolactona famosa, el eplerenona, que también hay un laboratorio que está empezando a traer eplerenona. Ambos son bloqueadores de los mineralocorticoides, ¿no? Pero se dice que la eplerenona no tiene tanto efecto colateral como la espironolactona, ¿no? Entonces, se pueden utilizar cualquiera de las dos indistintamente, y bueno, en todo caso, eplerenona, para que no cause efectos colaterales, porque puede producir usualmente ginecomastia, pérdida de vello, etcétera, etcétera. Entonces, hipercalemia también, entonces se recomienda utilizar más eplerenona, ¿no? Pero todavía no disponemos de esa droga acá, ¿no? Esto es lo que también les decía al comienzo, ¿no? Los inicios de tratamiento, todos, como ustedes ven, tienen modificaciones de estilo de vida, sea la presión que sea normal alta, grado 1, grado 2, todos tenemos que cambiarles el estilo de vida, ¿no? O sea, bajarlos de peso, hacerles actividad física, disminuir el consumo de sal, disminuir el estrés, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues el que tenga más factores de riesgo va a tener un inicio de tratamiento mucho más precoz y también acompañado de los pacientes que tienen ya las presiones de hipertensión arterial en grado 3, ¿no? Usualmente los pacientes que solamente tienen hipertensión no complicada, ¿no? La terapia inicial puede ser un inhibrec, puede ser un ARA2, ¿no? Ahora esto lo podemos combinar, ¿no? Un ECA con un diurético
o un ECA con un calcio antagonista, o un ARA2 con un diurético y un ARA2. Son las combinaciones más usuales, ¿no? En cambio, ya si a pesar de esto no controla la presión, entonces ya tenemos que utilizar Inioreca con calcio antagonista y diurético, o un ARA2 con calcio antagonista y diurético. O sea, acá hay 3 drogas, ¿no? Y si a pesar de esto el paciente no controla, ya tenemos que utilizar la espironolactona 25-50 miligramos, ¿no? Además del diurético, y se pueden agregar alfa o beta bloqueadores, ¿no? En algunos casos específicos, por ejemplo el paciente coronario, acá el paciente coronario a la cabeza están los beta bloqueadores, ¿no? Porque reducen el consumo de oxígeno, disminuyen la isquemia, etcétera, etcétera, ¿no? Y se pueden utilizar combinaciones similares ECA con beta bloqueadores o ARA2 con beta bloqueadores, ¿no? O si no tolera beta bloqueador, se pueden utilizar bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Y a estos sumados se le puede sumar un diurético, ¿no? También se puede utilizar diurético con beta bloqueador, ¿no? Entonces se puede utilizar una triple combinación en estadios un poco más avanzados, donde se puede dar un diureca, un beta bloqueador, un calcio antagonista, ¿no? O, o añadir un calcio antagonista, perdón, un diurético con un beta bloqueador, ¿no? Y un ARA2, triple, ¿no? Y lo mismo, el paciente que tiene, a pesar de esto, tiene hipertensión resistente, añadir espironolactona, ¿no? Pacientes renales crónicos. Paciente renal crónico, la droga preferida son los SK o los ARA2, que son fármacos que disminuyen la enfermedad renal, asociados con calcio antagonista o con diuréticos, en este caso diuréticos de asa, no hidroclorotiazida, ¿no? Y en el caso de que con esto no controles, ya se suman los 3 fármacos, ¿no? Se suma un ARA2 con ulcancio más el diurético de asa, ¿no? Y si finalmente no controlan, se añade espironolactona. En pacientes con insuficiencia cardíaca e hipertensión, para ellos la terapia inicial siempre va a ser o IRSK o ARA2, ¿no? Y si están congestionados, diuréticos, pueden ser, dependiendo de la función renal, puede ser hidroclorotiazida o puede ser diurético de asa, ¿no? Y a esto se le puede sumar también un beta bloqueador, ¿no? A pesar de estas 3 combinaciones, por ejemplo, ARA2 con diurético más beta bloqueador no controla, se le agrega un antagonista de receptores de mineralocorticoides. Pacientes con fibrilación auricular, hipertensión, acá a la cabeza está el beta bloqueador, ¿no? Porque el beta bloqueador lo que hace es enlentecer la frecuencia cardíaca. Nos interesa que el fibrilador esté con la frecuencia cardíaca controlada. Entonces en ellos a la cabeza el beta bloqueador, que puede ir acompañado de un ECA o un ARA2, ¿no? O si no tolera beta bloqueador, pues se puede utilizar un calcio antagonista no hidropiridínico, ¿no? Y si no, se puede utilizar un beta bloqueador con más un calcio antagonista dihidropiridínico, ¿no? Si a pesar de esto no va bien, ¿no? Se pueden utilizar estas 3, ¿no? El beta bloqueador, calcio antagonista dihidropiridínico y el diurético, ¿no? Bueno, en los pacientes con hipertensión de la túnica blanca viene la discusión de que si se da o no se da tratamiento. Entonces, se ha estimado de que sí deben recibir tratamiento, especialmente los pacientes pues, que tienen carga hipertensiva alta en su mapa, ¿no? O pacientes que tienen hipertensión de túnica blanca, pero tienen también factores de riesgo, ¿no? De repente son diabéticos, tienen enfermedad renal crónica, no, eso también hay que darle tratamiento. O que ustedes encuentren un paciente con hipertensión de túnica blanca y tenga algún daño de órgano blanco, puede ser una microalbuminuria, entonces mejor también es darle tratamiento ahí, ¿no? Y como les digo, siempre acompañándonos con el cambio de estilo de vida, ¿no? Entonces, si ustedes encuentran un túnica blanca con daño de órgano hipertensivo, entonces hay que iniciar tratamiento sí o sí, ¿no?
el manejo de la hipertensión sistólica aislada en el anciano. Igualito los cambios de estilo de vida. Por ejemplo, en ancianos sí está más estipulado dar bloqueadores de los canales del calcio, ¿no? Diuréticos a baja dosis, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado con ocasionar la hipovolemia, entonces se le da diuréticos a baja dosis, no muy buenos en los pacientes ancianos con hipertensión sistólica aislada, ¿no? Se le puede agregar un calcio antagonista o se le puede agregar a la hidrocloroticida un Nioreca o un ARA2, ¿no? Otros dicen que también se le puede agregar beta bloqueadores, hay que tener mucho cuidado si van a dar beta bloqueadores en ancianos, porque estos pacientes usualmente van con trastornos de conducción, entonces pueden hacer un bloqueo auriculoventricular, una bradicardia severa, bloqueos auriculoventriculares con los beta bloqueadores, y hay que tener un poco cuidado con los ancianos, ¿no? En relación a la hipertensión arterial resistente, este es el concepto, ¿no? O sea, aquí le llamamos HTA resistente, ¿no? Usualmente es un paciente que tiene que tener tratamiento médico estable al menos en las últimas 2 semanas. O sea, es un paciente que ya le metiste pues sus tres medicinas diferentes, ya se utilizó también espironolactona y a pesar de eso sigue hipertenso, a pesar de que está ya pues más o menos 2 a 3 semanas si se puede con un tratamiento estable y no controla, ¿no? Ahora, una de esas drogas, de esa triple o cuádruple terapia, tiene que ser un diurético, ¿no? Y los fármacos deben ser a sus máximas dosis toleradas, ¿no? Y si ese paciente, con todo lo que estamos viendo acá, sigue con presiones arteriales de más de 160, este es un hipertenso resistente, ¿no? Pero tenemos que, digamos, verificar que el paciente esté en un tratamiento médico estable. A veces los pacientes llegan hipertensos hasta la consulta varias veces y es porque no están tomando las pastillas, ¿no? Entonces hay que asegurarnos que ese paciente esté tomando las pastillas de acuerdo a la receta que nosotros le estamos dando. A veces los pacientes manipulan sus pastillas, ¿no? A veces toman porque se sienten bien, ya no toman, entonces no respetan la indicación médica. Entonces hay que verificar eso, verificar qué tipo de drogas están tomando, si están tomando pues media pastilla o una pastilla, a veces los viejitos se confunden, no reciben el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces en estos pacientes no, ya tenemos que utilizar otro tipo de, digamos, de manejo, ¿no? Los cuales, por ejemplo, hay que excluir la pseudo resistencia, ¿no? Porque de repente como le digo, el paciente no se adhiere bien al tratamiento, no sigue el régimen, entonces hay que hacer nuevamente un mapa de 24 horas, excluir otra vez de bata blanca, ¿no? Y bueno, en todo caso maximizar pues toda su terapia con diuréticos, ¿no? Y si finalmente, a pesar de todo lo que hacen ustedes, no controla, hay que enviarlo pues con un especialista, ¿no? En relación a hipertensión arterial resistente también se ha visto que hay un porcentaje entre el 14 al 21% y que son pacientes que tienen hiperaldosteronismo primario. Entonces, este grupo de pacientes es más o menos frecuente en la consulta. Uno le da un buen esquema de tratamiento y no va bien, ¿no? Entonces, uno le añade el espironolactona y empieza a bajar la presión, ¿no? Entonces, hay un grupo de pacientes, un porcentaje, que cursan con un hiperaldosteronismo que a veces no es bien detectado, ¿no? Y eso es el grupo de pacientes que hacen hipertensión arterial resistente y que pueden mejorar mucho con el tratamiento con espironolactona, ¿no? En los pacientes donde ya se ha utilizado todo y siguen con hipertensión arterial a pesar de los tratamientos que estamos conversando, hay un sistema de denervación simpática, ¿no? En los cuales se bloquea o se descontinúa la inervación del riñón, ¿no? Para que no sea susceptible a los cambios pues, de la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Entonces esto en ciertos pacientes ha resultado positivo, pero todavía estos tratamientos están en investigación,
¿no? Porque algunos pacientes han ido bien, pero otros pacientes han vuelto a hacer hipertensión, porque ha habido una regeneración del nervio relacionado a la ablación de este tipo de sistema, ¿no? En relación a monoterapia, ¿qué cosa es mejor, dar monoterapia o dar terapia combinada? Miren, monoterapia es efectiva solamente en un 40% de los pacientes con hipertensión. En otras palabras, la mayoría de pacientes van a requerir más de un fármaco, ¿no? Incluso muchos de estos pacientes están en estadio 1, ¿no? Entonces se ha visto de que la terapia combinada es mucho mejor que la monoterapia, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, le agregamos un fármaco que puede bajar un poco más la presión, que puede ser una hidrocloro de sida, un beta bloqueador, una indodeca, un calcio antagonista. Entonces, agregarle una droga más es mucho mejor que llevarla la monoterapia a dosis tope, ¿no? Entonces, muchos estilan en dar no dosis muy altas para evitar los efectos colaterales de la medicina, pero asociarlas a otro tipo de fármacos que va a evitar los efectos colaterales y va a bajar mejor la presión, ¿no? Entonces, en terapia combinada, la combinación de drogas de diferentes clases es aproximadamente, miren, 5 veces más efectiva en reducir la presión arterial que incremento de una sola droga. O sea, si le damos una y le damos al máximo, es mejor darle dos drogas diferentes, no al tope, y es 5 veces más efectiva que la monoterapia, ¿no? Y en los pacientes de alto riesgo, la estrategia de terapia combinada es la mejor, ¿no? Bueno, después otra cosa que se habló mucho a inicios de la pandemia, cuando hubo la primera ola y falleció mucha gente, era si el ARA2 era, o los Sinoereca y los ARA2 así favorecían el ingreso del virus al organismo, ¿no? Y si era susceptible de cambiar la medicación. Bueno, al final hubo toda una disquisición para ver si es que el virus era favorecido por la entrada de estos receptores a la mucosa respiratoria, ¿no? Pero bueno, al final se dieron cuenta de que no era así, no era así. Entonces, inicialmente pues había la duda de los pacientes hipertensos que tenían COVID, pasaban a las unidades de cuidado intensivos, no se sabía si continuarle el Inmureca o ARA2 o suspenderlo y cambiarlo por otra cosa. Entonces hubo mucha controversia, ¿no? Mucho miedo también hubo de pacientes muchos pacientes llamaban diciendo de que les cambien la medicina, porque esta noticia pues había llegado a oídos no solamente de los médicos, sino de la gente común, corriente, ¿no? Entonces llamaban pidiendo información. Entonces, al comienzo no había, entonces la única indicación que había era para suspender inhibidores CKR2 era que el paciente era hipotensión y se choque, pues, ¿no? Que fueron muchos de los pacientes que tenían COVID, ¿no? Pero después se dieron cuenta de que no tenían ningún problema el receptor de K2, ¿no? Y que no había ese incremento de contagios en los pacientes que tomaban este tipo de fármacos, ¿no? Entonces, no estaba indicado, el paciente podía continuar con su terapia salvo que empiece a hacer hipertensión, ¿no? Entonces, acá tenemos la revisión de hipertensión arterial, una guía del 2018 de la Asociación Europea, que la recomiendo que la lean, que están muchos de los puntos que estamos hablando ahora, ¿no? Tenemos también la revisión del 2017 de American Heart y American College, también sobre evaluación de la presión arterial en adultos, que es también bastante buena y complementaria, ¿no? Y bueno, algunas conclusiones en relación a el manejo de la hipertensión arterial, que fíjense que es una enfermedad que produce mucha muerte y mortalidad. ¿Por qué produce eso? Porque, como bien dicen, es una enfermedad silenciosa, ¿no?
Los pacientes que van a la consulta, uno les encuentra hipertensión 180, 190, 200 y no tienen síntomas, ¿no? Entonces, la enfermedad va produciendo daño de órgano blanco y el paciente no siente absolutamente nada, ¿no? Pero es clínicamente detectable. ¿Por qué? Porque a nadie le cuesta recibir un paciente en la consulta y tomarle la presión, ¿no? Entonces hay que reconocerla, hay que detectarla, y si la detectamos y no la queremos manejar, pues mándenla al internista, al cardiólogo, al generalista, ¿no? Para su tratamiento. La otra cosa es de que en el tratamiento en la actualidad hay muchas alternativas de fármacos. Tenemos, por ejemplo, inhibidores que hay como 10, beta bloqueadores hay como 5, diuréticos hay como 5 más, calcio antagonistas hay como 6. O sea, tenemos mucha alternativa farmacológica para tratar la hipertensión arterial de acuerdo al perfil del paciente, ¿no? Acuérdense de que la hipertensión muy pocas veces viene aislada, viene pues usualmente con hipertensión con diabetes, hipertensión fumador, hipertensión con insuficiencia cardíaca, hipertenso con infarto miocardio, hipertenso con fibrilación auricular. Entonces hay que tratar de, digamos, seguir los lineamientos de cada acompañante desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no? Obviamente, el número 4 acá, pues todo lo que podamos hacer en un paciente hipertenso debe ir acompañado de cambios de estilo de vida, ¿no? Porque a veces uno puede estar, pues, dándole el mejor esquema de tratamiento, pensando, pues, de que de repente este inhibidor ECA o este ARA2 va a ser bueno para él, y si lo asociamos con un diurético, y si de repente como fibrila tiene la chance de usar beta bloqueadores, entonces estamos armando una cuestión muy elaborada, y sin embargo, pues la familia y el paciente le siguen dando comida con gran contenido de sal, abundante grasa, no baja de peso, no lo, no lo incentivan a que hagan, digamos, esos cambios. Entonces va a ser un poco más difícil el tratamiento, ¿no? Entonces, no solamente hay que ver la parte terapéutica, sino también cambios de estilo de vida, ¿no? Y bueno, en toda visita de un paciente con hipertenso, siempre hay que decirles qué cosa es lo que va a pasar si el paciente no toma sus pastillas, ¿no? Porque los pacientes, si uno no les dice, pues, que va a tener una hemorragia cerebral, o hay alta probabilidad de que tenga un infarto de miocardio, una insuficiencia cardíaca, una fibrilación auricular, un cardioembolismo, enfermedad periférica, van a terminar en insuficiencia renal. Si uno no les dice todas esas cosas, el paciente no toma la medicina porque no siente nada, ¿no? Los pacientes con hipertensión arterial son, el 95% son asintomáticos y no les va a hacer caso. Entonces hay que amenazarlos a ellos, hay que amenazarlos a la familia para que se den cuenta de que es necesario que tomen medicación para evitar daños futuros, ¿no? Eso creo que es una cosa que también no debemos dejar de pasar en toda consulta de un paciente con hipertensión arterial, hacerle ver bien en qué momento o en qué estadio está en su enfermedad, qué daños ya tiene o qué daños se podrían producir, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Fíjense de que todo lo que hemos hablado ahora es lo que se trata de hacer en un paciente con hipertensión arterial en el consultorio, ¿no? Donde nosotros vamos a ver estos casos todos los días, ¿no? Entonces, muchos de ustedes que probablemente al final no hagan, digamos, una especialidad médica, que se dedican de repente solamente a hacer especialidades quirúrgicas, es posible que a lo mejor no traten a un paciente con hipertensión, ¿no? Pero por lo menos en todo paciente que acuda a su consultorio, sea la especialidad que hagan, sean el tipo de médico que sean, deben tomarle la presión arterial, ¿no? Y si no lo van a tratar, tienen que derivarlo con alguien que eh, estratifique su riesgo, le dé un buen tratamiento y le haga un seguimiento, ¿no? Pero todos los médicos debemos de tomar la presión arterial, no solamente los médicos de medicina interna, los médicos generales, los cardiólogos, o sea, los que hacemos
especialidades médicas estamos en la obligación de tomar la presión, ¿no? Pero los colegas que hacen especialidades quirúrgicas también deben hacerlo, porque si bien es cierto, no lo van a tratar al paciente, pero por lo menos deben hacer la sospecha diagnóstica para hacer una derivación y para que ese paciente reciba un buen diagnóstico y un buen tratamiento. No, yo veo muchas veces que en los consultorios de los colegas de cirugía ni siquiera le toman la presión al paciente, entonces eso es algo que debemos de cambiar, ¿no? Para eso están digamos, estas charlas, estas clases, para que nuestros alumnos tengan conciencia de que la hipertensión está aumentando y ahí les he mostrado que como a nivel mundial está aumentando cada vez más la cantidad de hipertensos, ¿no? Generalmente por mala información, por mal tratamiento, mal seguimiento, ¿no? Entonces, a todo eso va dirigida esa charla y bueno, básicamente es una cosa práctica, ¿no? No es una cosa tan complicada tratar a un paciente con hipertensión, ¿no? Y bueno, eso sería todo por ahora y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto las puedo resolver. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctor. Muy bien, si tienen alguna pregunta, me parece que todo ha estado claro. Es un enfoque práctico, ¿no? Eh, si por ahí alguien necesita algo más, digamos, para aprender hipertensión, me avisan y podemos de repente coordinar otra charlita, pero yo creo que es lo más importante, ¿no? Mm, Doctor, disculpe, tengo una consulta. sí, adelante. Sí, doctor, buenas tardes. Mencionó que probablemente la presión arterial sistólica sería quizá hasta más dañina que la presión arterial diastólica. Quería saber por qué, porque bueno, ya anteriormente nos han enseñado que a veces la presión arterial diastólica era la más peligrosa, supuestamente, ¿no? Ah, sí, esa era la enseñanza antigua, pues, incluso te estoy hablando de, no sé cuántos, 30, 40 años atrás que estudié medicina, igualitos nos decían a nosotros, ¿no? Acá, ahí tengan cuidado con la diastólica y no le hacían mucho caso a la sistólica. Incluso fíjate que cuando yo era alumno o interno, incluso en el hospital, me decían, por ejemplo, ¿cuántos años o cuánto de presión tiene el paciente? Tiene 180/70. Ya, ¿y cuántos años tiene ese viejito? Tiene 80 años. Ah, ya, como tiene 80 años, súmale 100. Ya, ¿cuánto sale? 180. Ah, ya, no le des tratamiento. Si supera los 180, ahí recién le das algo, ¿no? Pero en los estudios epidemiológicos se ha visto que la hipertensión sistólica daña también órganos blancos igual que la hipertensión diastólica. Y si tienes las dos con mayor razón, ¿no? Pero son puros estudios epidemiológicos, no hay una razón, digamos, fisiopatológica, ¿no? Aunque debe haber, ¿no? Yo me imagino de que debe haber también daño endotelial, aumento de todo lo que es el estrés oxidativo del endotelio, ¿no? Etcétera, etcétera. Procesos inflamatorios acelerados, todas esas cosas se pueden producir en el endotelio y pueden producir daño también en la hipertensión sistólica, ¿no? Hay que tratarla sí o sí. Ah, ya, doctor. Y tengo otra consulta, una última nada más. Ok, sí. Sí, es que vi que también habían formas, ¿no? Para bajar, en este caso, la presión arterial sistólica, pero esas formas, o sea, ya sea la dieta, el ejercicio físico, también podrían bajar la presión arterial diastólica, o hay alguna Sí. forma de poder bajar en sí la presión arterial diastólica, ¿no? Sí, con las medidas higiénico-dietéticas, digamos, concientizar a un paciente en bajarlo de peso, todas las medidas no farmacológicas
de hecho que ayudan a bajar tanto la sistólica como la diastólica. No es exclusivamente para una, ¿no? Y debe ser siempre el acompañante de todo tratamiento farmacológico. Acá no solamente todo es pastillas, ¿no? Si es así, hay un poco de fracaso en el tratamiento y me ha pasado. Me ha pasado que a veces por el apuro, de repente, no he concientizado muy bien a un paciente del cambio del estilo de vida y entonces a veces los pacientes regresan, a pesar de que les has dado un buen tratamiento, siguen hipertensos, ¿no? Entonces, sí o sí hay que cambiarles el estilo de vida, concientizándoles con la familia, con la esposa, con la mamá, con la familia, ¿no? Ujú. Ah, ya. Gracias, doctor. Ok, hay una pregunta de Nicole. Sí, doctor, disculpe. Doctor, Sí, una sí. cosita. Referente a la presión arterial sistólica aislada y la diastólica aislada, más o menos, si encontramos ese tipo de pacientes, ¿qué nos estarían haciendo pensar? O sea, ¿qué riesgo tendríamos que estar tomando más con ellos? No es que, mira, usualmente lo que más se ve son pacientes que tienen hipertensión este, de ambas cifras, tanto sistólica como la diastólica, ¿no? El segundo tipo de paciente que vas a encontrar, que es especialmente en gente de edad avanzada, es la hipertensión sistólica aislada, ¿no? Y no existen muchos casos, ¿no? Incluso no se tiene en la literatura consideración de hipertensión diastólica aislada, no existe ese término, ¿no? Usualmente la hipertensión diastólica se acompaña también con hipertensión sistólica, ¿no? Y la que usualmente puede ir sola, ¿no? Por la misma fisiopatología del adulto mayor, es la hipertensión sistólica que, como les dije al comienzo, puede estar asociada a una reducción o a un aumento de la rigidez de los vasos periféricos, ¿no? O lo que le llaman otros a una disminución de la complacencia de los vasos, ¿no? Eso produce más hipertensión, digamos, sistólica, ¿no? Pero como tal, digamos, diastólica aislada no vas a encontrar en la literatura, ¿no? Ah, ya, doctor. Doctor, una última pregunta. Y en caso de que en esos pacientes que, por ejemplo, la diastólica está cero, o sea, no se le llega a tomar un límite. Ajá, ajá. Buena pregunta. ¿Has leído algo sobre eso? Hay un grupo de pacientes que tú le tomas la presión y les puedes encontrar 180 con 20, o 180 con 10, o 180 con 0. Sí existe ese paciente. Y ya te está hablando de una patología cardíaca que no sé si te refieres a eso, pero los pacientes que encontramos así, unas diferenciales tremendamente amplias, con diastólicas que van a 20, a 10 o a 0, son pacientes que ya tienes que ir pensando que tenga una insuficiencia aórtica severa, ¿no? Y en este tipo de pacientes, usualmente la hipertensión sistólica no es tanto ya por la rigidez del vaso, sino es más por aumento del volumen sistólico que se produce en este tipo de pacientes que tienen insuficiencia valvular aórtica severa, ¿no? En otras palabras, cuando encuentras unas presiones así, con unas amplitudes tan amplias, o valga la redundancia, tan importantes, ¿no? Como te digo, ¿no? 180 con 20, por ejemplo, ya tienes que ir planteando un diagnóstico adicional que puede ser una insuficiencia valvular aórtica severa, donde se ve esto siempre. Y eso lo vemos en el hospital cada vez que vemos un aórtico severo, ¿no? Ah, ya. Ya, Ujú. gracias, doctor. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, gracias por la atención y nos estamos viendo la próxima. Estudien mucho, ¿eh? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.